Amigos y hermanos, les saludamos con afecto en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a compartir una porción de la Escritura, Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Quiero invitarle a leer entre el versículo 10 y el versículo 18. En el nombre del Señor. Dice desde el versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, que había juzgado a Israel 40 años. 40 años. Hoy tenemos con nosotros esta palabra del Señor que nos ha parecido prudente llamarle Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Quiero invitarle para que disponga su corazón en cuanto a esto, a que me acompañe a Isaías capítulo 40, amigo, hermano. Isaías capítulo 40. Por favor, versículos 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Dice el 6, voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Y la respuesta es que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Mira el verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta misma palabra fue usada por el apóstol Pedro. Si me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dando testimonio de cómo el Señor operó en nosotros a partir de su palabra, a partir de la palabra de Dios. Dice en el verso 23,
siendo renacidos o vuelto a nacer o nacer de nuevo, como lo dice el Señor a Nicodemo. No, bien, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cómo nacemos? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén, decimos a eso. El renacer o el nacer de nuevo en una experiencia espiritual tan hermosa que Dios ha provocado en nosotros, tiene una sola vía, un solo medio. Es a causa y por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que ha venido a nosotros. Es la palabra de la que Jesús dijo, esa palabra es viva y eficaz. Jesús dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Esa palabra que identificaba a Cristo el Señor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra de la cual da testimonio San Juan capítulo 14. El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice. Pues bien, dice que nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, verso 24, toda carne como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya, aleluya al Señor. Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, predicando y anunciando en Mateo 24 las señales que habría próximo a su venida. Él declaró en el versículo número 35, él declaró allí en Mateo 24, 35, él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que hoy afirmamos, Dios cumple su palabra. Cuando Samuel era muy jovencito y ha sido criado en el templo, un día el Señor trata con él, el Señor le prepara para hacer de él un gran llamamiento. Elí había dado testimonio de no ser un hombre fiel a Dios. La Escritura dirá en el capítulo 2 que lo que Dios veía en Elí, que amaba más a sus hijos que a él, amaba más a sus hijos que la comisión que Elí tenía como sacerdote de Dios. De hecho, el Señor manda en el capítulo 2, manda un profeta a hablar con Elí. Y le dice que él va a tener que aplicar toda disciplina. Y en el capítulo 2, verso 34, hablando de cómo Dios castigará la mala, la incorrecta actitud de este sacerdote Elí, dice en el verso 34 por boca del profeta, y te será por señal, le dice. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Ambos morirán en un día. Luego, en el capítulo 3, Dios llama a Samuel y le confirma y le dice, yo juzgaré a la casa de Elí. Yo le voy a juzgar porque él no ha turbado a sus hijos, porque no ha sido bien, y respecto del pecado que él sabe, dice.
yo voy a aplicar entonces mi disciplina. Muy bien. Usted y yo ya entendemos que todo esto es palabra de Dios. Es lo que Dios dispuso. Es lo que Dios vio, juzgó y aplicó entonces la sentencia correspondiente. En el capítulo 4, evitamos entrar en el detalle porque no disponemos de gran tiempo. No entramos en el detalle esto de que los filisteos entraron en guerra contra el pueblo de Israel y que la cantidad de hombres que había era mucha, y que sin embargo cuando Israel trajo el arca al lugar donde estaban, se produce una explosión de gozo de aquellos que entendieron que porque el arca estaba allí tenían asegurada la victoria. La Escritura va a decir que los filisteos tuvieron miedo. Todo eso puede ser leído por usted en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Nosotros hoy hemos compartido lo del versículo 10 en adelante. Dice que hubo guerra, pelearon entonces los filisteos contra Israel y dice que Israel fue vencido. Y huyeron cada uno a su tienda, pero luego va a decir que esta derrota provocó tal destrucción entre el pueblo de Israel que dice que a lo menos 30,000 hombres murieron, amigos, hermanos. No es nuestra lógica reacción, decir, ¿cómo es posible si se trata del pueblo de Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios pudo ser vencido? ¿Cómo pudieron huir de sus enemigos? ¿Cómo le dieron la espalda? Si el Señor había dicho a Abraham, yo estaré contigo, y la promesa es que estaré contigo y te bendeciré y bendeciré a tu descendencia. En ti, le había dicho, serán benditas todas las familias de la tierra. Había promesa de Dios. Quiero, si me permite, quiero decirle que Dios es amor, que Él nos llama, Él nos ha llamado. Quiero decirle que Dios tiene propósito para nuestras vidas. Podemos examinarlo en otra oportunidad. Dios tiene propósito para nuestras vidas. Juan 3:16 dirá que de tal manera Dios amó a todo el mundo que por amor ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios, en una decisión absoluta, soberana de Él, nadie puede imponerle nada. Sin embargo, la Escritura va a decir que para todos aquellos que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, Él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos seguir enumerando declaraciones que muestran la autoridad, el poder de Dios, pero también muestran su amor y su gran misericordia. Entonces, ¿qué hace Dios? En esa acción de misericordia, Él nos atrae, Él nos llama, Él nos mete a la casa, Él nos señala y nos muestra su propósito. Pero Él demanda, como lo dice al pueblo de Israel, que nunca olviden que Jehová es su Dios, que hay un solo Dios en los cielos y en la tierra, y que no se puede adorar otros dioses, y que no se puede vivir en función de otra forma de adoración que no sea a Él, y que su palabra, que es fiel y verdadera, debe ser obedecida y cumplida. Todas las promesas de Dios al pueblo de Israel, que están hermosamente resumidas en el libro de Deuteronomio, todas las promesas se inician cuando el Señor dice: si prestares atención a mi voz y oyeres mi palabra para cumplirla, para obedecerla,
te seguirán todas estas bendiciones. El problema es qué pasa cuando el pueblo se torna desobediente. El problema es qué pasa cuando quienes presiden no están sujetos, no están obedientes, no están dispuestos y entregados a vivir bajo la voluntad de Dios y bajo la palabra de Dios. Bueno, quiero decirle que en ese caso el pueblo asume, paga las consecuencias. En este caso concreto, Dios había dicho de que el castigo venía sobre Elí y sobre su casa, sobre Elí y sobre sus hijos. Mire la forma que utiliza el Señor. Israel va a pelear contra los filisteos se levantan entonces y hacen huir a los israelitas. Todos los que lograron huir se fueron a sus tiendas, pero dice que hubo una mortandad de a lo menos 30,000 hombres de a pie. Pero más encima dice que tomaron el arca de Jehová. Tomaron el arca de Jehová y se la llevaron los filisteos. En medio de ese desorden, uno de los soldados se arranca, huye por allí y se va a la ciudad, entonces a dar el aviso, a anunciar lo que había pasado, y luego corre a la casa de Elí, allí en el templo, y Elí pregunta, ¿qué pasa? Y este hombre le dice, bueno, yo estaba en el campo de batalla y cuando vi lo que pasó he huido para traer noticias. Ocurre que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios ha huido. El pueblo de Dios le ha dado la espalda a los enemigos. El pueblo de Dios ha sido derrotado. Y agrega, y tus 2 hijos en este día, en este mismo día, tus 2 hijos, Ofni y Fines, han sido muertos. Y agrega, y el arca de Jehová ha sido tomada por los filisteos. Ya no está el arca de Jehová en el pueblo de Dios. Esa figura de la presencia de Dios ya no estaba en Israel, ya no le pertenecía. Los enemigos la habían tomado y se la habían llevado con ellos. La Escritura dice en el versículo 18 que cuando escucha esto de el arca, dice que Elí, que estaba sentado en una silla, seguramente un silloncito cerca de una puerta, dice que cuando escucha esto, él se va de espalda. Seguramente su corazón no resistió, un hombre de 98 años, su corazón no resistió, su cuerpo, su alma, su mente fue tan afectada por la noticia. Él entendió que la gloria de Dios ya no estaba en medio de su pueblo. Lo que venía seguramente sería terrible, porque cuando Dios no está, amigos, hermanos, no hay nada. Si Dios no está, no hay nada en nosotros, en el pueblo, en las casas, en la vida del hombre. Si no está Dios, lo que hay es muerte, porque la vida la da Dios, porque la vida nos ha sido dada por Dios a través de Jesucristo, el bendito Hijo. La Escritura dice que este hombre, Elías, sacerdote, dice que se va de espalda, se va hacia atrás, se golpea, dice la nuca, se desnucó, y bueno, allí muere. Hace notar que era un hombre ya muy viejo, pesado, ¿no? Seguramente con una estructura maciza. Amigos, hermanos, la Escritura dice que Dios es fiel. Y como la fidelidad siempre está ligada a una condición de que el más débil es fiel al más fuerte, o el que obedece es fiel al que manda, en el caso de Dios, que no tiene nada ni nadie sobre Él mantiene fidelidad con su palabra. Por eso es que Jesucristo dijo, van a pasar el cielo, va a pasar la tierra. La promesa dice que el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales more la justicia.
Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra. Pero, dijo Jesús, mis palabras no pasarán, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Qué significa en resumen? Que si el Señor nos ha bendecido y el Señor nos ha dado su palabra y el Señor le ha dicho a usted que si recibe a Cristo, el Señor de los cielos, el Dios de toda gloria, cuando usted recibe a Cristo, dice que el Padre mismo le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. La palabra del Señor dice que hay para nosotros herencia eterna. La palabra del Señor dice que hay un día, 1 de Juan capítulo 3, en que veremos a Cristo cara a cara, seremos semejantes a Él. La palabra del Señor dice que Él vendrá por nosotros y que nos llevará a esa casa preparada por Él. La palabra de Dios dice que aquí ya somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice que aquí y ahora ya tenemos vida eterna en nosotros, porque la vida eterna, dice Jesús en Juan 17, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amigo, hermano, venga, la palabra del Señor quiere tratar con usted. La palabra del Señor quiere que aprendamos a escucharla, a creerla, a obedecerla. Porque no pierda, por favor, de vista esto. El cielo, que seguramente a usted como a mí nos parece imposible de tocar. No, Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar. Pero lo que no va a pasar, lo que no va a dejar de cumplirse, es toda palabra de Dios para nosotros. Le invito a que esté atento, le invito a que escuche la palabra, le invito a que preste oído, ponga su corazón en esto y le diga al Señor que quiere vivir por su palabra y para su palabra, para hacer su voluntad, para mostrar obediencia a Él que vive y reina para siempre. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.